¿Se acuerdan que les dijimos que hoy íbamos a hacer esa experiencia virtual, dada la circunstancia? Bueno, así que vamos a hacer primero una partecita acá para poder tener algo teórico para esta experiencia. Diego, después cuando vos quieras ir aportando en el medio, sabes que no hay problema. Dale. Bueno, como yo les venía diciendo, todas las clases empezamos con algo más fácil, como dijeron por ahí recién, que el otro TP fue un poquito más laborioso, con números complejos, funciones de variable compleja, le sacamos parte real e imaginaria, estamos aprendiendo a utilizarlas con el software. Ahora vamos a ir a la aplicación directa de las funciones de variable compleja, que tiene más que ver con aeronáutica. Y en particular vamos a aplicarlo a lo que se llama flujo potencial. Las funciones analíticas, como las que clasificamos la semana pasada, que cumplen con la condición de Cauchy-Riemann, nos sirven para representar estos flujos potenciales, no solo con flujos de fluidos, para otros campos también. Esas funciones en particular se llaman potencial complejo. Está grabando, ¿no? Porque como tengo la otra pantalla no veo. Está arriba el cartelito, ¿no? ¿Que está grabando? Sí, sí. Perfecto. Bueno, la única diferencia es que la parte real tiene un nombre en particular, que se llama potencial de velocidades. Y la parte imaginaria también tiene un nombre particular, función de corriente. Son las mismas funciones, parte real y parte imaginaria, que vinimos trabajando, solo que ahora tienen nombre propio. Entonces ahí le puse la parte real, PV por potencial de velocidades, y la función de corrientes, FC. Estos nombres, estas iniciales, estas abreviaturas, PV y FC, yo se las pongo así con fines didácticos para que uno se acuerde el nombre de las funciones parte real y parte imaginaria. En la bibliografía especializada están indicadas con letras griegas. Así que, bueno, yo para no complicar la vida lo dejamos así, para acordarse con las iniciales, pero recuerden que si ustedes lo van a mirar en los libros, van a tener letras griegas. Bueno, y nos interesa ver algunas cosas en particular que tienen que ver con esto de los flujos. Uno es la definición de trayectorias, que sería el camino real que seguirían las partículas del flujo. ¿Y cómo uno calcula las trayectorias? Va a ser a partir de la función, de este potencial complejo. Lo que va a hacer es tomar la parte real, el potencial de velocidades, y lo va a igualar a una constante. De acuerdo a la función con la que estemos trabajando, podrán ser rectas, circunferencias, bueno, u otro tipo de curvas, dependiendo qué función sea. Como ese valor de alfa va a ir variando, vamos a tener como una familia de curvas, ¿sí? Supónganse que si son rectas y yo le voy variando la constante, bueno, serán todas rectas paralelas, por ejemplo. Y otras familias de curvas que nos interesa son las que se llaman líneas equipotenciales. Sobre estas curvas, sobre estas líneas equipotenciales, la velocidad va a ser constante. Y lo vamos a calcular haciendo la parte imaginaria, o sea, la función de corriente, igualada a una constante. Algo similar a lo que se hace con la parte real. Están llamadas alfa y beta para distinguirlas, pero son dos constantes cualesquiera.
Y estas dos familias de curvas son ortogonales. ¿Qué quería decir ortogonales, chicos? Me lo pueden decir por micrófono. Que tienen, ¿cómo es? Ay, no me sale, perdón. Bueno, a ver. Que son perpendiculares entre sí. Están cerca, porque en realidad cuando uno habla de perpendicularidad es entre rectas. Cuando decimos entre curvas es ortogonal. Porque, aparte, ¿cómo nos damos cuenta? Si una curva es perpendicular, en realidad es que si uno tiene dos curvas genéricas, en el punto de intersección calcula las rectas tangentes. Si esas rectas tangentes son perpendiculares, quiere decir que las curvas son ortogonales. Ustedes tienen la idea de que ahí hay algo de perpendicularidad. Pero bueno, es la cuestión de que el término perpendicularidad es para rectas y para curvas es ortogonalidad. ¿Se acordaban de eso, no? Sí, algo. Sí, me lo dice así, bueno, me quedé conforme nomás. Bueno, otra cosa que podemos definir es la velocidad compleja, que va a tener también formatos de complejos, una parte real, una parte imaginaria, y hay una relación entre el potencial complejo, es decir, la función, esta función, y la velocidad. Y la relación es la siguiente. Que no quieran dar. Que cuando uno deriva el potencial complejo, le da la velocidad conjugada. O deriva el potencial, lo conjuga y tiene la ecuación de la velocidad. Y para encontrar esa derivada, bueno, como es una función analítica, tienen que verificar si cumple Cauchy-Riemann. Y como hicimos la clase pasada, tendrían que saber cómo encontrar esa derivada. Bueno, podríamos definir fuente, que vamos a considerarlo como cualquier punto del plano en el cual el flujo aparece, y el sumidero sería el punto en el cual el flujo desaparece. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, estamos fácil hasta ahora. Bueno, vamos a ver algunos potenciales complejos. Y esto lo vamos a aplicar a lo que se llama flujo ideal, flujos potenciales. ¿Qué quiere decir un flujo ideal? Que tiene ciertas características que en realidad no tienen los flujos reales. Y las principales, que no es viscoso y que la densidad es siempre igual a lo largo del flujo, que quiere decir incompresible. A ver, chicos, ¿qué quiere decir que una función es modelo de algo? Cuando ustedes están modelando, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? ¿Qué entienden ustedes por modelar? Es como utilizar algo como ejemplo de estudio. A ver, y si lo podemos precisar un poquito más. ¿O alguno que tenga alguna otra idea? Puede ser como para representar. A ver, ¿representar qué cosas? Estamos pensando ahora, juntos, no es para evaluarlos, ni para retarlos, ni nada. Representar el comportamiento, podría ser. A ver, salió entrecortado, no te escuché bien. Creo que podría ser representar el comportamiento, en este caso, de un fluido, cómo se comportaría sobre un cuerpo. Por ejemplo, de algún fenómeno. Entonces uno tiene un problema real, tal vez toma ciertos supuestos, como acá,
ciertas cosas para simplificar y trata de traducirlo a alguna ecuación, alguna función, algún modelo matemático que me ayude a representar lo que yo quiero estudiar. Obviamente esa función no está representando exactamente el fenómeno real que quiero estudiar. Más si le estoy poniendo condiciones, si le estoy poniendo supuestos, si le estoy agregando determinadas, asumo determinadas condiciones, por ejemplo, linealizo alguna variable, alguna expresión. Pero ¿qué pasa? Con ese modelo matemático uno puede trabajar, utilizar todas las herramientas que conoce o que les haga falta, no todas las que conoce, las que les haga falta para ese modelo, y cuando obtiene un resultado, después lo vuelve a analizar en el contexto del problema que está haciendo. Yo creo que para ustedes, que van a ser ingenieros, es muy importante hacer hincapié sobre esto de la modelización, ¿no? De modelar ciertos fenómenos, cómo utilizar funciones o ecuaciones, herramientas matemáticas, seguro que está metido algo de física para que ustedes puedan resolver. Y algo de esto tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy y lo que nos gustaría que hicieran para parte del parcial. Después le vamos a ir completando más. ¿Le querés decir algo más sobre estos flujos, Diego? No, que como estuvieron ahí viendo el tema de modelos, un modelo también lo podemos definir como una construcción teórica. Es algo que uno imagina, piensa y lo puede escribir en una ecuación la lógica del comportamiento de lo que está viendo. Por eso es este tema de los potenciales complejos, que después sí lo van a ver. ¿Cómo? No, nada. Porque escucho una voz, pensé que alguien estaba preguntando algo. No. Y de eso se trata, de una construcción teórica. Después vamos a hacer con la gente del laboratorio de la facultad, un intercambio y una experiencia donde vamos a intentar, a través de un video, ¿no? Representar el comportamiento de los flujos elementales a través de una experiencia. Van a ver que los muchachos van a explicar y posiblemente se metan en pormenores del funcionamiento del equipo para representarlo, ¿bien? Ahí yo les pido que ustedes hagan como una abstracción de la parte técnica y observen el video, más por supuesto las explicaciones que ellos dan, pero dejando la parte técnica de lado, porque por ahí eso es bastante, la parte técnica superior a lo que es el alcance de este curso. Entonces, nos vamos a enfocar en eso, en esa construcción teórica que nosotros le estamos dando como herramienta, porque en el futuro la van a usar, la parte de todo flujo potencial para hacer algunas consideraciones en el estudio de la sustentación, de dónde proviene, y después lo irán acoplando con nuevas teorías para explicar el tema de la viscosidad, la compresibilidad y todos estos supuestos que estamos haciendo para resolver esto y en dar un mejor entendimiento al tema de fluidos en la parte ideal, y todas esas correcciones las van a hacer posteriormente. Yo por mi parte no tengo nada más. Bueno, está bien, Diego. Les muestro algunos flujos potenciales básicos con los que podemos trabajar. Les voy a mostrar las funciones, su modelo gráfico. Todo eso, modelo gráfico, sacar parte real, parte imaginaria, ya lo vinimos trabajando, ¿sí? Así que toda la parte del software
la pueden seguir usando. Los 2 primeros TP sirvieron para eso, para ir conociendo de qué manera uno puede utilizar los comandos para esto que nos interesa. Hay un solo comando que les agrego, que si tenemos tiempo antes de que vengan los profes del laboratorio, se los muestro rápidamente, si no, igual saben que les dejo toda la documentación. Bueno, el flujo uniforme con velocidad constante tiene por ecuación una función exponencial. Ya vimos las funciones exponenciales, así que en el TP2 tenían una de este estilo, ¿no? B sub 0 será la velocidad inicial y ese alfa es el ángulo que forma con el semieje positivo de las X. El modelo gráfico de los flujos potenciales es este que están viendo en este momento. Lo que está en rojo con flechitas serían las trayectorias y lo que está en azul, las líneas equipotenciales. Ahí pueden observar que las 2 familias de curvas, de rectas, en este caso particular, son perpendiculares. Ustedes con lo que ya saben hasta el momento, este gráfico lo pueden hacer. Pueden usar el comando contour plot. Lo único que no podrían hacer son todas esas flechitas. Y eso se soluciona usando otro comando, que en vez de ser contour plot, es un comando que nos sirve para calcular, para graficar, para representar campos vectoriales. Entonces, como lo podemos definir con un campo vectorial, nos va a ir marcando todas las flechitas. Bueno, después podemos tener un flujo con una fuente en un punto cualquiera del plano, así que es la función logaritmo que también la estuvimos trabajando. Por ejemplo, hoy que me estuvieron preguntando del arco tangente, bueno, seguro que acá va a aparecer lo del arco tangente. Esa constante K se llama potencia del flujo, bueno, y es una constante nada más que eso. En este caso, el modelo es así. Todas las flechitas son las trayectorias, el flujo que está emanando de la fuente, y las circunferencias concéntricas, las líneas equipotenciales, ¿no? Si uno va calculando la velocidad a lo largo de alguna de esas circunferencias, en cualquiera de las trayectorias, esa velocidad nos tiene que dar lo mismo. Luego tenemos un flujo con sumidero en cualquier punto, que también se representa con una función logarítmica, solo que va a tener un menos delante. Entonces, el modelo gráfico es similar, solo que ahora las trayectorias tienen que estar todas apuntando hacia el sumidero, para donde se va el flujo. Y uno más que podemos ver es el que tiene un vórtice en un punto cualquiera del plano. También es una función logarítmica, solo que ahora está multiplicada por la unidad imaginaria. Y en este, la diferencia es que las trayectorias son las circunferencias concéntricas y las líneas equipotenciales el haz de recta. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Puede. Con respecto al gráfico, a mí, por ejemplo, me salió en el trabajo práctico, pero me salía con colores. O sea, más allá de la familia de curva, me salía como un difuminado de colores. Puede ser, pero fíjate que en alguno de los documentos que les dejé, creo que estaba indicado, porque cuando uno usa el comando así, sin agregarle ninguna indicación más, puede ser que salga con ese, como un gradiente de colores, eso me decís, ¿no? Sí, exacto. Bueno, fíjate
que le tenés que agregar algo para los colores para que eso no se vea. No es que esté mal, solo que se visualiza de una manera que capaz no nos gusta tanto. O no nos conviene para este caso en particular. Tal vez para, si está representando otro tipo de cosas, qué sé yo, temperatura, tal vez te convenga. Hay que, fíjate en los comandos cuando yo les di de control plot, ahí debe estar. En este momento justo qué es lo que le tengo que sacar, no me acuerdo, tengo que mirar. Les voy a mostrar el de los complejos. A ver. Este que les muestro ahora, todavía no lo compartí. Este es el que les voy a dejar y van a poder ver todo. A ver. ¿Ahí la ven? ¿La pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, estos mismos modelos acá están resueltos con el software, con los comandos que ya estuvimos viendo. Y acá les hice un ejemplo de cada uno. Como siempre, definimos la variable compleja. Si no ponen este símbolo, recuerden que pueden poner la I mayúscula. Y por ejemplo, tenemos este flujo uniforme. Definimos la función, yo acá no le puse los 2 puntos, así que vemos que quedó cargada en la función. Ustedes lo eligen. Este comando complex expand lo estaban usando en el TP2, parte real, parte imaginaria. Bueno, ahora lo que podemos hacer es sacar las trayectorias y las líneas equipotenciales. Acá están definidas las funciones, parte real, parte imaginaria, con el nombre, potencial de velocidades y función de corriente. Entonces, ¿qué había que hacer para las trayectorias? Igualar la función de corriente a una constante. Bueno, miren, cuando ustedes trabajan con el flujo uniforme, acá generalmente no va a presentar problemas. Pongo la función, la igualo a una constante cualquiera y le pido que despeje la I. Y fíjense que quedó despejada una recta en donde el término independiente depende de una constante. Entonces, si tengo un término independiente que va variando, voy a tener todas las rectas paralelas. Fíjense que estas tienen pendiente 1, está multiplicada por 1. Calculamos las líneas equipotenciales, que en este caso también nos da otra familia de rectas, que también son paralelas entre sí, porque el término independiente va variando, solo que ahora la x está multiplicada por menos 1. Como tienen pendiente menos 1 y la otra familia tiene pendiente 1, ahí se puede ver analíticamente que son perpendiculares. Lo que falta que ustedes hagan acá, que no lo hice porque estaba en el TP2, es verificar las condiciones de Cauchy-Riemann, pero sí pueden encontrar la velocidad. Entonces acá tengo la derivada de la parte real, la derivada de la parte imaginaria y todo está conjugado, que era la propiedad que les nombré previamente. Entonces ya ahí obtenemos la ecuación de la velocidad. Y observen que esta velocidad es constante, ¿no? Porque este era el flujo uniforme, no importa el punto en el cual esté, va a tener siempre esta velocidad. Bueno, y el gráfico, miren, este es como ustedes ya lo venían haciendo. Contour plot para la parte real, para la parte imaginaria. El que me preguntó recién, acá, si vos le cambiás esto, el contour style, y le decís cómo querés, te sale el color que vos querés, y con esto, que estoy marcando acá, así no te van a salir esos colores que me estás diciendo. El sombreado. Claro, el sombreado. Incluso hay ya algunos predefinidos para colores, ya hay como una gama, ¿no?, de colores. Probá con ese y te tiene que salir. Bueno,
Observen acá. Si ponemos el control plot, el gráfico sale, pero no podemos ver las trayectorias, las flechitas, para qué lado iría el flujo. Eso lo podemos solucionar si en vez de poner contour plot le ponemos stream plot, ¿sí? En vez de poner contour style, ahora ponemos stream style, pero es la misma idea. Entonces, así, de esa manera, sí nos van a aparecer las flechitas para las trayectorias. Y si usamos algún flujo con fuente o con sumidero, acá se los puse bien fácil, en el origen, potencia 1. Esta función ya la estuvieron trabajando, ¿no? Lo que me preguntaban al principio de la clase, acá también observamos que no nos está dando el arco tangente. Bueno, si no nos dan ese problema, definimos nosotros la función. Parte real, parte imaginaria, acá está el arco tangente. Y acá sí, si nosotros... no, en este no vamos a tener problema. Fíjense. Si yo quiero despejar acá la i, sí le agrego que es un número real y que no estoy dividiendo por 0, y puede despejar la x. Me hace una aclaración de los valores que puede tomar esa constante b, pero sí podemos observar que obtenemos la ecuación de una de recta, porque ahora lo que está cambiando, a diferencia de la anterior, es la pendiente de esa recta. Fíjense que es tangente de beta por x. Acá cambia la pendiente. O sea, por el origen voy a tener infinitas rectas que pasan por el origen. Y como esto era una fuente, de esas rectas tendrían que salir las flechitas. Y el problema estaría acá. Acá yo lo cambié de antes de la otra clase. Bueno. Recuerden, la función era esta, ¿no? 1/2 del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado lo igual a una constante. El 1/2 ya lo escribí del otro lado. A ver, díganme ustedes, ¿qué harían en papel para despejar esto que les estoy marcando acá? ¿Qué faltaría hacer si ustedes lo hicieran a mano, digamos? ¿Qué aplican? Euler elevado al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, y del otro lado Euler elevado a 2a. Bueno, no sé por qué le llaman Euler. Bueno, en realidad lo que estamos aplicando es definición de logaritmo, ¿no? Tengo logaritmo en base del argumento es igual a algo, bueno, la base elevado a lo que está a la derecha del igual nos da x cuadrado más y cuadrado. Si yo le pido que me despeje eso, me va a tirar algún error. Entonces, una manera que se me ocurrió para resolver esto es, lo que está en el argumento de la función logaritmo lo llamo m, que es lo que puse acá. Y en vez de pedirle que me despeje x cuadrado más y cuadrado, que seguro me va a tirar algún error, le digo despeja m. De esa manera lo despeja haciendo lo que me acaban de decir. Y como dijimos que m era x cuadrado más y cuadrado, lo vuelvo a reemplazar y ahí me quedan estas ecuaciones. Para cada valor de alfa voy a tener la ecuación de una circunferencia. Si alfa es 0, voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? La circunferencia con centro en el origen y radio 1. Bueno, nuevamente podemos calcular la velocidad derivando y conjugado. Esta sí ven que depende de la posición. Y acá otra vez, si yo hago los dos, parte real y parte imaginaria, con el control plot, no puedo distinguir si es una fuente o si es un sumidero. Solo lo podría distinguir si miro la función potencial que le corresponde a este gráfico. Para subsanar eso, podemos usar, como les dije en el otro, stream plot.
para que ustedes no tengan tantos problemas, yo traté de buscarles el campo vectorial que les convenía para cada uno de estos flujos. Después, si ustedes tienen que hacer uno que tenga la fuente o el sumidero en otro punto, bueno, tendrán que trasladar estas funciones. Y me imagino que saben trasladar funciones, ¿no? Bueno, y algo similar para el flujo con un sumidero. Le cambiamos el signo acá a estas funciones y ya las flechitas van hacia el sumidero. Y por último, el que tiene un vórtice que nos tiene que dar las trayectorias sobre las circunferencias. Y este es el más fácil como campo vectorial. Después ustedes van a ir acomodando con cuántas líneas, con cuántos puntos para que el gráfico quede lo más lindo posible, porque a veces uno lo da por primera vez y salen, no sé, un par de líneas pegoteadas por acá y otras no. Entonces ustedes vayan acomodando, vayan probando con qué cantidad de letras, qué cantidad de líneas les queda mejor, que tiene que ver con este, ¿no? Con el contorno. Pero ven que son los mismos comandos que veníamos trabajando, solo que ahora todo confluye a esta aplicación en particular. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, de verdad. Perfecto. Bueno, Diego llegó ya. Ramiro, Le escribo. ¿lo ves ahí? No, yo no lo vi, pero le escribo. No, porque te dije que menos cuarto podríamos empezar. Bueno, le voy escribiendo entonces. Bueno, mientras, ¿quién era? Lucas, ¿no? ¿Querés poner en el chat la imagen? Y ahora la miro. Bueno, entonces, chicos, ahora que vienen los profesores del laboratorio, les van a contar, como les dijo Diego, algo sobre un artefacto que se llama caja de Gele-Shock, que en realidad sirve para visualizar estos flujos potenciales. Es probable que cuando les hablen toquen tópicos, conceptos, términos que son más complicados que los que vemos acá, así que con eso no se enrollen demasiado. Lo que queremos que ustedes se lleven es que estos lo pueden ver, hubiera sido mejor presencial, pero bueno, no vale de nada quejarse en este momento. Lo subsanamos con este video y después tratar de que algo de lo que ustedes ven en el video, a ver cómo los pueden modelar con las funciones que ustedes tienen a su disposición, que son las 4 funciones que acaban de ver. Eso va a formar parte del parcial. Pero yo quiero que ustedes sean rigurosos en esto. Ustedes van a elegir qué van a modelar. Después lo podemos echar un poco mejor. Entonces, mientras hacen el TP, que algunas preguntas que van a tener que resolver tendrán que ver con la experiencia del día de hoy, ustedes van a decir, mi objetivo es modelar, ya me lo dirán. Y me gustaría que me dijeran con qué metodología lo van a hacer, o sea, qué pasos van a seguir para modelar lo que ustedes quieren hacer. Esto lo miramos, a ver si está todo ok, y se ponen a trabajar. Y luego lo van a presentar. Ustedes esto lo pueden hacer, ustedes lo hacen en su casa, lo van a hacer, miren, pueden hacer su grupo de WhatsApp entre todos y hacerlo todo juntos. Y tienen a disposición todo lo que ustedes puedan tener, internet, libros, todo lo que sea. Pero ustedes tienen que ser muy precisos en lo que presentan. No solo la presentación formal de que esté prolijo, sino que tiene que tener un objetivo, qué metodología utilizaron, todo justificado, qué es lo que están haciendo, qué conclusiones llegan, por qué llegaron a esto, qué pudieron hacer, qué no. O sea, piénsenlo más como un mini trabajo de investigación. Si llegan a usar algún libro en particular porque tienen ganas de seguir leyendo
o buscar en una página en particular, no se olviden que ustedes tienen que citar lo que usan. ¿Saben lo que quiere decir citar? Colocar la referencia. Bueno, colocar las referencias. Ustedes saben, en realidad cuando uno cita en el cuerpo del texto y en las referencias, debajo tiene que estar la cita completa, ¿sí? Para las citas hay reglas internacionales que se tienen que respetar. Hay un montón. Y más allá que ustedes sean ingenieros, me decía, a mí me gusta la parte de las cosas y de meter mano y qué sé yo, en lo que estoy haciendo, ustedes también creo que tienen que adquirir habilidades de comunicación escrita, no solo verbal, de presentación de informes. Imagínense, tal vez ustedes tengan que convencer a algún cliente de algo en particular, bueno, sería bueno que ese informe estuviera bien. Así que si tienen que usar alguna cita, les pido que por favor también lo hagan correctamente. Bueno, ¿ha entendido más o menos la idea? Sí, profesora. Bueno, genial. Bueno, ahora les presento al profesor Ramiro Braco, del Laboratorio de Fluidos de la Regional. Que, bueno, en esto sabe más que yo y seguro les vas a explicar muy bien. Bueno, al menos trataremos de que se entienda lo mejor posible. Bueno, ¿qué tal a todos? Ante todo, gracias Adriana, gracias Diego por invitarme acá a participar y a exponer un poco esta temática. Bueno, ya todos ya han pasado por el laboratorio. Yo soy el jefe del Laboratorio de Aerodinámica y Mecánica de los Fluidos de la Regional AEDO. Soy ingeniero aeronáutico egresado de la casa. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar un poquito es acerca de un experimento que solemos hacer en aerodinámica teórica. Este es el primer año que lo exponemos un poco en matemática aplicada para la aeronáutica, con el fin de que puedan ustedes fijar algunos conceptos teóricos que a veces se ven muy en el aire, muy teóricos, que parecen muy abstractos, y cómo eso se termina bajando a un fluido real y que después tiene mucha aplicación, tanto en fluidos, digamos, en fluidos, como en la parte de magnetismo, gravedad y campos eléctricos y demás cuestiones que son los que son los campos potenciales. Bueno, ya estuvieron viendo lo que son la función potencial y bueno, aplicado a fluidos, que eso seguramente lo van a ver en la cátedra, uno puede obtener el campo de velocidades derivando la función potencial en cada uno de los, por ejemplo, en X, en Y, en Z. Este experimento que nosotros hacemos, que nosotros nos encargamos más que nada de la parte práctica, se llama caja de Helle-Shov, y lo que permite es hacer una visualización de estos flujos para que no sean tan abstractos, y lo que tiene es ahora voy a presentar voy a compartir la pantalla. Guárdenme un segundito y comparto, así no hablo tanto en el aire. Bueno, esta es la caja de Helle-Shov. Básicamente lo que es un recipiente por el cual en un extremo ingresa el agua, tiene una serie de tabiques que permiten quitarle la turbulencia que pueda llegar a tener y hacer que este fluido, que en este caso utilizamos agua, normalmente la caja de Helle-Shov es con agua, podría ser con vaselina o cualquier otro fluido, pero típicamente se usa con agua. Lo que hace esos tabiques es que están en la parte C. Vamos a poner acá opciones de puntero. En este tabique que está acá,
entra el fluido y lo que se hace acá es como quitarle toda la turbulencia que tenga. Entonces, luego de pasar por estos tabiques, que son un laberinto, ingresan a este otro sector que tiene un vidrio por la parte superior, y entra totalmente uniforme y a una muy baja velocidad, Entonces, el fluido queda confinado entre la placa de vidrio y la placa de acrílico, esa blanca que se ve ahí abajo, que esa placa de vidrio de acrílico permite retroiluminarlo, o sea, meterle una luz, un tubo por abajo y tener una mejor visualización. Se puede observar también que en ese sector hay como unas marquitas. Esas marquitas permiten también visualizar cómo va caminando la tinta. Ahora vamos a ver ahí en la parte B. Acá hay unos orificios que hay acá, muy chiquititos, por los cuales se inyecta tinta que está en este sector E. Este sector E está todo lleno de tinta y se le hace ingresar por esta manguerita que viene por acá y viene por estos dos tubos, tinta, que en este caso nosotros usamos azul de metileno mezclado con agua, diluido en agua, para hacer un trazado. Imagínense que el agua que va ingresando por acá fluye muy lentamente entre la placa de vidrio que está por la parte superior y la placa de acrílico que está en la parte inferior, y acá tenemos un montón de agujeritos por los cuales se le inyecta tinta o este colorante, ¿no? Entonces ese colorante que es arrastrado por la corriente del fluido y al estar circulando a una muy baja velocidad tiene un comportamiento muy similar a un fluido no viscoso. Es un fluido totalmente ideal, que es lo que están viendo ahí en la clase, que son los fluidos los campos básicos, que son el flujo uniforme, la fuente, el sumidero. Se pueden representar con distintas opciones que tenemos puestas en esta caja. En esta caja tenemos distintas manivelas que hay acá, que permiten abrir y cerrar, por ejemplo, la entrada de agua, la salida de agua, para crear estos efectos o estos fenómenos físicos, digamos, ¿no? Que luego tienen una correlación con lo real, digamos, ¿no? Lo que es los campos potenciales es como una especie de arreglo matemático que anda bien y que se corresponde bastante bien con algunas cuestiones reales. Entonces tiene una utilidad práctica. También podemos, en vez de usar fuentes, sumideros, también podemos colocar objetos, como puede ser un cilindro, un perfil alar y distintas cuestiones. Y ahora vamos a ver un videíto donde no me voy a meter en cuestiones más matemáticas y demás, que eso lo ven ustedes directamente en la cátedra. Ahora vamos a ver un videito, yo voy a ir parando el video y por ahí damos lugar un cachito al debate o a lo que ustedes, para que no sea tan monólogo, y me van preguntando y yo voy a ir aclarando las cosas que vayamos viendo. Pero bueno, básicamente tenemos acá el agua ingresa entre las dos películas, se le pone el colorante y las líneas de corriente, que así se denominan. Se va trazando toda la trayectoria del fluido, digamos, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar el videíto. ¿Alguna duda respecto de eso? Más o menos se entendió. Necesitamos que participen, chicos. Sí, está bueno si participan. A mí me gusta mucho, me parece mucho más entretenido para todos y no nos dormimos, y creo que está bueno. Sí, totalmente. ¿Ahí en el acrílico usted va colocando objetos o directamente ver el flujo cómo se comporta? Bueno, están las dos opciones. Una es tratar de hacer eso mismo que hacemos con el Matemática o con el MATLAB o con cualquier programa, que es sumar dos campos. Por ahora creo que ya vieron la fuente, vieron el sumidero y vieron la corriente uniforme. Entonces, bueno, ¿qué pasa si pongo una fuente que básicamente lo que es un chorrito de agua que sale por el medio de la placa? Entonces esa fuente que yo la voy a hacer tirando como una bomba de agua, un chorrito de agua, ¿qué pasa cuando le tiro la corriente uniforme? Bueno, eso lo puedo simular. También puedo simular un sumidero, que básicamente es un agujerito que chupo agua por ese agujerito, o puedo poner un objeto. Yo puedo simular objetos. Cuando yo tengo una línea de corriente que es totalmente cerrada en sí mismo, a la línea corriente siempre
para hacer una línea de corriente, la velocidad tiene que ser tangente a la línea de corriente, con lo cual no atraviesa fluido la línea de corriente. Eso después lo van a ver, no se preocupen, pero si yo tengo una línea de corriente encerrada en sí mismo, tengo un objeto en realidad, porque la parte que está por fuera de esa línea de corriente es como si fuese un fluido para el resto del campo. Adentro de ese objeto, después lo van a ver cómo se simula y todo en aerodinámica teórica, ya se van a volver locos un poquito con eso, pero si yo tengo una línea de corriente encerrada en sí mismo y la puedo lograr sumando sumas de campos, es un objeto. Para el fluido es un objeto. Entonces yo puedo tanto poner un objeto, que es más fácil, o tratar de simular esa línea de corriente que se encierra en sí mismo o que da un objeto cerrado sumando fuentes y sumideros, lo cual es medio complejo a veces en la práctica porque hay que regular muy bien las canillas, termina siendo engorroso encontrarle el punto exacto para que pase ese efecto, ese fenómeno, ¿no? Pero se logra. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Se puede ir poniendo fuentes y sumideros o efectos, digamos, ¿no? Rotaciones, cosas raras así, que se pueden hacer matemáticamente o se pueden poner directamente los objetos. Lo más fácil es poner el objeto, pero eso no está tan bueno desde el punto de vista académico, porque lo más bueno es mostrarte que con una fuente y un sumidero logro esa línea de corriente que se encierra sobre sí mismo y muestra que es posible hacer esto de suma de fuentes y sumideros y campos y dobletes y todas estas cosas raras que ya van a ver y que bueno, empiezan a sonarles, les van a empezar a sonar cada vez más durante la carrera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted podría regular la velocidad más allá de tener las placas en ese cajón C? Claro, en realidad el fluido se mueve de un lado hacia otro, en este caso, por diferencia de presiones. Entonces es como que el lado donde está el estanque, digamos, quieto, se levanta por sobre el nivel de la placa y genera una diferencia de presión y va cayendo el agua hacia el otro lado. Si yo le aumento el caudal, le aumento un poquito el nivel, va a fluir más cantidad de fluido. A mí me interesa mucho que el fluido vaya lo más despacio posible. ¿Por qué? Porque cuanto más despacio vaya, más parecido va a ser a un campo de flujo totalmente potencial, o sea, irrotacional, no viscoso y un montón de cuestiones que no hacen a la materia acá, porque acá lo que ustedes ven en esta materia son herramientas, para después usarlas en otras materias, que ya lo van a ver. Pero cuanto más despacio lo haga ir al fluido, más se va a comportar como un campo potencial, que es el fin de la caja de Helle-Joule. La caja de Helle-Joule es un elemento didáctico, netamente, que sirve para hacer visualización de flujo potencial. Y el fluido, nosotros tenemos una canilla para regular la fuente, otra para los sumideros, otra para la cantidad de tinta, otro para... O sea, hay un montón de canillas, vieron ahí en la presentación, después yo se las comparto, se las doy a Diego. Pero está lleno de canillas y es un poco engorroso esa parte, ¿no? Tratar de que el sumidero, o sea, el agujerito que yo chupo, tenga el mismo caudal que el que yo inyecto caudal, entonces lograr esos efectos que estamos buscando. Pero se logra, digamos, ¿no? Buscándole un poquito la vuelta se logra. Si yo tengo un fluido pasando demasiado rápido, empiezo a tener que las líneas de corriente, esas que eran de tinta, se me entran como a mezclar un poco y pierdo ese efecto tan bueno que se ven las líneas de corriente bien perfectas. Entonces lo que se busca es tener una placa bien finita, o sea, una separación muy chiquita entre el acrílico y el vidrio, y una corriente lo más bajita posible. Si es muy muy bajita, digamos, ya toco algo y a los 10 minutos tengo que venir a ver cómo se movió. Pero se tiene que ir moviendo a una velocidad relativamente baja para tener un número de Reynolds, que eso ya lo vieron en Aeronáutica 1, un número de Reynolds lo más bajo posible. Bueno, vamos con el videíto y después hacemos otra ronda de preguntas, otras cuestiones, vamos viendo las dudas que surjan, que me parece lo más entretenido, lo más jugoso. Y bueno, aprovechen para preguntarme todo lo que quieran y después también los invito a que pasen por el laboratorio cuando estemos de vuelta, que la verdad que siempre estamos nosotros ahí y
y está siempre bienvenidos todos. Bueno, este es un video de una universidad de Francia, creo que es en Toulouse, que tiene una caja de Hello que está mejor hecha que la nuestra. La nuestra, bueno, tiene las limitaciones del caso, que es bastante hecha con los dientes, por decirlo de una manera, pero bueno, con bajo presupuesto, con el mérito de haberla hecho nosotros. Pero bueno, esta tiene 1 milímetro de separación entre las dos placas y está hecha en forma vertical, lo cual tiene, digamos, una ventaja, que es que lo mueve un campo gravitacional en vez de moverlo un campo de presiones, y eso tiene sus mejoras. Bueno, lo que vemos acá es esta tinta. Bueno, a ver, yo voy a parar. Bueno, igual está en francés. Abajo está subtitulado y esto está en francés. Después Diego les puede compartir, o yo lo pego ahí en el chat. El link de este video está en YouTube. Lo subió uno de los que era jefe también del laboratorio de aerodinámica, Miguel Aguirre, que hizo la traducción. Lo que dice, lo que hablamos un poquito anteriormente, el flujo, la caja de Helio permite simular el flujo bidimensional y fíjense que permite ver cosas interesantes. Una que vemos acá, vamos a esperar que se culmine esto. Fíjense cómo se mueve esto, ¿no? Se mueve. Vamos a retroceder un poquitito, ¿no? Esto que están viendo acá, capaz que tiene unos centímetros, y fíjense la velocidad que se mueve el fluido. Tarda varios segundos en moverse centímetros, lo cual la velocidad es de 1 centímetro por segundo, 2 centímetros por segundo, es muy, muy, muy bajo. Lo cual tienen un número Reynolds muy bajo, porque si no, esto se empieza a difumar, Una de las cosas que estamos viendo acá es que tenemos un flujo totalmente uniforme que embiste, en este caso, un objeto que es en un cilindro. Lo que primero que vemos acá es un punto, un punto de estancamiento, donde la velocidad se hace 0, y acá del otro lado, exactamente opuesto, tenemos otro punto de estancamiento. Esto indica un número Reynolds bajísimo, o sea, prácticamente no lo van a encontrar nunca en ningún lado, salvo en ese casos, digamos, muy de libro, pero son números Reynolds, estamos hablando de números Reynolds de menos de 50, de 100. La distancia, la separación entre la línea de corriente nos da una idea de la velocidad, o sea que fíjense la separación que tenemos en esta parte de acá y la separación que tenemos en esta parte de acá. Entonces acá vamos a ver que tenemos mucha menos separación entre las líneas de corriente, con lo cual acá hay una baja presión. Como en este caso tenemos una baja presión de este lado igual que la de este otro lado, este objeto no tiene sustentación, porque la baja presión de un lado y la baja presión del otro lado son exactamente iguales. Y si vemos el campo de fluidos, es simétrico, doblemente simétrico, o sea, es simétrico en este sentido y simétrico en el otro sentido, con lo cual no tiene ni resistencia ni sustentación, que es lo loco, digamos. Cuando uno analiza en flujo potencial un cilindro y un perfil y cualquier objeto, no tiene resistencia. Un perfil puede tener sustentación, pero un cilindro no tiene sustentación y no tiene resistencia, lo cual es loquísimo y da nombre a la paradoja de D'Alembert, que la van a ver más adelante, pero es que D'Alembert calculaba la resistencia, o sea, calculaba y le daba 0 la resistencia, y después la medía en un túnel de viento y no le daba 0. Entonces decía, según mis cálculos me da 0, pero bueno, la única verdad es la realidad. O sea, lo que no tenía en cuenta él, que no estaba teniendo en cuenta, es que el aire tiene viscosidad, con lo cual tiene resistencia por la viscosidad. Así que bueno, seguimos mirando un poquito más el video. Bueno, ahí lo que tenemos es un perfilito. Así como intercalamos un objeto cilíndrico, también podemos intercalar cualquier geometría. Un perfil simétrico se puede hacer con fuentes, sumideros, sumando cosas. Es bastante complejo, hay que poner muchísimas fuentes y sumideros, pero se puede simular. Un perfil con curvatura, hay que agregar otro elemento más que todavía no lo vieron, no me voy a adelantar, no les voy a spoilear, como dice la próxima materia, pero bueno, se puede simular también con flujo potencial. Pero hay particularidades, o sea, ustedes ven acá, por ejemplo, este es el punto de estancamiento. ¿Ven mi mouse?
¿Se ve el mouse mío? Sí. Bueno, Sí, perfecto. Sí, Bueno, Se ve bien. vean esta parte de acá, acá hay un punto de estancamiento, o sea, vengo la velocidad, fíjense que se abre para un lado y se abre para el otro, y en el medio hay un punto en el cual la velocidad se va a hacer cero, la presión es máxima, ese punto es el punto de estancamiento, y se genera otro punto de estancamiento atrás, que eso en la práctica no se ve nunca, este punto de estancamiento no se ve nunca, solo se ve en flujo ideal. Y fíjense ahora que lo empieza a rotar como ese punto de estancamiento. Este se empieza a correr para acá y este se empieza a correr para acá abajo. Bueno, eso no se ve nunca. ¿Por qué? Porque empieza a desprenderse el fluido y acá tenemos algo que van a ver normalmente, que es que la salida del fluido toma un vector tangente al borde de fuga, que en este caso no se da. Miren un poquito acá el video. ¿Por qué? Porque no tenemos circulación en este fluido. Como es un fluido digamos, irrotacional, no viscoso y está muy bajo Reynolds, podemos simular este fluido que es un campo totalmente potencial. Miren un poquito ahora como lo roto. Bueno, acá se da un fenómeno medio transitorio que lo movió hasta que se acomoda un poco todo de vuelta. Fíjense el punto de estancamiento acá. Acá se ve perfecto. Fíjense dónde se movió este punto de estancamiento. Es loquísimo. O sea, el fluido viene por acá, sube acá arriba y sigue por este otro lado. Imagínense un avión, esto es como si fuese un fluido que está subiendo para arriba. O sea, como loquísimo. Esto no pasa en un fluido a un número Reynolds razonable. Pasa en esto en un campo potencial y está perfectamente simulado. Si hacemos una simulación de flujo potencial nos da esto, dos puntos de estancamiento, uno acá y uno acá arriba, y si lo movemos más nos tendría que moverse más para arriba y nunca desprender. Fíjense también esto que decíamos anteriormente, la velocidad es proporcional a la separación entre las líneas de corriente, o sea que si nosotros vemos acá que las líneas de corriente están muy pegadas comparado con esta parte de acá, es que porque acá tenemos más velocidad. Si tenemos más velocidad tenemos menos presión, entonces ese es el motivo por el cual sustenta un perfil. En este caso no estaría sustentando porque bueno, tenemos el efecto contrario en este lugar de acá. ¿Por qué? Porque no tiene circulación este perfil, por lo que estuvimos hablando recién. Le da más todavía. Miren lo que le... Fíjense cómo aumenta la velocidad acá, cómo están de juntas. La velocidad acá y la velocidad acá, y esto se subió muchísimo. Baja y baja. Un medidor acá de velocidad, un generador, como que podría generar energía acá. O sea, y esto no ocurre. Sí. Cuando reproduce el video no se escucha lo que dice usted. Ah, bueno, estuve hablando. Bueno, lo que estaba diciendo es que la velocidad del fluido, fíjense que la separación entre las líneas de corriente en esta parte de acá es muy chica comparado con la que venía, digamos, en el infinito, ¿no? En B infinito. Esto sería la velocidad en el infinito. Si yo tomo como parámetro que la velocidad infinito es 100%, digamos, y la separación acá que tengo, digamos que es 1 centímetro, acá yo tengo, no sé, 5 milímetros, tendría el doble de velocidad. Acá tengo también un incremento de la velocidad y acá una disminución terrible de la velocidad, y acá en este punto se hace cero la velocidad. Fíjense la separación que tengo acá. Acá la velocidad es muy baja. Y acá tengo un punto de estancamiento donde la presión es máxima, acá tengo otro punto de estancamiento. Lo que le falta a este perfil para poder sustentar es la circulación. Acá el fluido tendría que salir tangente al borde de fuga. Después lo van a ver, se llama condición de Kuta esto, que se agrega y se le agrega circulación para que se cumpla la condición de Kuta. O sea, este perfil está haciendo lo mismo que el cilindro, está en la paradoja de D'Alembert. O sea, Sí. no está sustentando. Sí, es lo mismo. Sí, si no le agregamos circulación es lo mismo. Pero nos sirve para ver la distribución de líneas de corriente, y después agregando digamos, arreglo matemático que ya lo van a ver, que se llama circulación, aparece la sustentación. Vamos a seguir.
Acá lo que van a ver, le pongo pausa, hablo un poquito, así me escuchan. Acá tenemos una fuente y un sumidero. Fíjense que básicamente es una manguera donde en una van a inyectar una tinta verde y en la otra van a succionar parte del fluido que están tirando por arriba. Bueno, esto que se ve acá normalmente se le llama paraboloide y es como, fíjense, esto que está acá, esto que está la intersección entre lo verde y lo, digamos, no sé, blanco y negro, ese límite que hay entre una cosa y la otra podría simularse como un objeto, o sea, si yo no tuviese esto y le pusiese un objeto que tuviese esta misma línea de corriente, podría simular, digamos, ese objeto. O sea, sumando esta corriente, que es una fuente, digamos, y la corriente uniforme, sumando ambas, tendría el mismo efecto sobre todo el campo de velocidades que tendría un objeto que tiene la forma exacta de la intersección entre estos dos campos. ¿Se entiende? Y esto es muy parecido a un cono de una hélice, por ejemplo, ¿no? Es muy parecido, hay distintas formas, ¿no? Hay conos más distinto tipo de conos, pero es muy, muy parecido. Lo que hace ahí es, lo que hace ahí, sumando un campo uniforme y una fuente, es simular un cuerpo parabólico o paraboloide. De vuelta, miren acá el punto de estancamiento y el estrechamiento en las líneas de corriente. Y pueden acá suponer que acá va a haber una baja de presión, acá va a haber una baja de presión, acá hay un aumento de presión, acá hay un drag en esta parte de acá. Lo que pasa es que yo tendría que integrar todo hasta el infinito, porque este cuerpo arranca acá y termina en el infinito, no termina nunca. Si yo lo simulo y en el infinito, si lo cerrara, me daría resistencia nula, pero lo tendría que cerrar en el infinito. Ya apagó la inyección de líquido verde y luego va a empezar a succionar con una bombita del campo. La verdad que a este le salió bárbaro, a nosotros no nos sale tan lindo ni por casualidad en el laboratorio. Bárbaro, tal cual, si ustedes ponen una fuente, un sumidero con una corriente uniforme en un libro o en el matemática, lo simulan y les da perfecto esto. Que acá se forma como una única, digamos, es simétrico respecto a este eje, al igual que el paraboloide, pero fíjense, acá lo que hace es un pozo esto, se va el agua por un pozo. Viene todo el agua por acá, pum, y se está yendo toda para un pozo. Parte del agua que está medio alejada se desvía y sigue de largo, pero parte del agua entra al pozo, la que venía derechito entra al pozo, y hay otra que venía un poco alejada que casi que se escapa, pero igual entra al pozo. Esto lo que hace es combinar una fuente con un sumidero, y fíjense que el fluido este verde normalmente forma lo que se llama un óvalo de Rankine. Es lo mismo que anteriormente habíamos visto como paraboloide, pero fíjense que entre los dos campos fluidos del verde y el negro hay una clara línea en lo cual, esto se va a venir un poquito para acá, se puede formar un óvalo y el fluido se comporta como si fuese un óvalo, o sea, parte del fluido pasa de largo hasta que se establezca un poquitito. Ven como parte,
Acá tendríamos un punto de estancamiento acá adelante y otro punto de estancamiento acá atrás, y esto que está acá sería un óvalo de Rankine. O sea, todo el fluido se comporta como si estuviese viendo o sea, sumando flujos potenciales, que son arreglos matemáticos que uno puede hacer, podemos obtener el flujo como si el fluido se encontrara con un objeto real. Esa es, digamos, la gran, digamos, invento matemático que se encontró, digamos, sumando cuestiones matemáticas que son, en principio, parecen ser medio abstractas, podemos obtener el campo de fluidos que representa a un objeto real, y podemos tener, como tenemos una función potencial, podemos tener el campo de velocidades en cualquier punto, y si tenemos el campo de velocidades podemos tener el campo de presiones, si tenemos el campo de presiones podemos obtener las fuerzas, que es lo que en realidad más nos importan en general. Bueno, esa es un poquito la experiencia que teníamos ganas por ahí de mostrarles a ustedes, para que de repente vean un poquito más tangible, un poquito más cercano todo esto, el tema de la fuente, los sumideros, la línea de corriente, las funciones de equipotencial y todo este tema de complejidad matemática, y a veces uno se pregunta para qué todo este lío. Hace poco Miguel Aguirre, que está haciendo un doctorado en Francia, que fue jefe de laboratorio, estuvo dando una conferencia y hablaba de la importancia de todo esto, ¿no? De lo fundamental que es para entender y comprender todos los fenómenos físicos y aerodinámicos que ocurren en un ala, en un avión, en un flap y en todos los elementos aerodinámicos que terminan siendo la base, digamos, de toda la parte aerodinámica. Entonces, bueno, la idea un poco era mostrarles un poco toda esta cuestión, explicarlo un poco con mis palabras y que vean la interrelación o la correlación entre las cuestiones de la variable compleja y las cuestiones aerodinámicas, y cómo se van entrelazando y vamos obteniendo ya cuestiones más, digamos, más prácticas, digamos, de estas herramientas, que en definitiva son herramientas. Si quieren una bibliografía, que yo les recomiendo una bibliografía que habla de toda esta parte, que si quieren le pueden pegar una ojeada, es el libro de John D. Anderson, Fundamental of Aerodynamics, y ahí van a encontrar un libro lindo, si pueden leer un poco en inglés, que está muy, muy piola para leerlo, ¿no? Más adelante lo van a ver en Aerodinámica Teórica. Pero bueno, habla de un poquito todo, la primera parte, por ahí le pueden ya enganchar un cacho con lo que vieron un poco en Aeronáutica 1 y las herramientas que ya empiezan a tener un poco hoy por hoy, ya pueden mirarlo, ojearlo y bueno, cualquier duda también pueden consultar. Y bueno, no sé si alguna pregunta, así ya me gustaría un pequeño diálogo, si pueden algunos alumnos. Bueno, chicos, pueden preguntar, no hay problema. O comentar, tal vez no sea pregunta. A mí la duda que me surge es, conociendo este flujo potencial en un perfil, o sea, ¿qué información útil después para un ingeniero puede sacar de hacer ese estudio para un perfil determinado, digamos? Bueno, todavía no tienen las herramientas suficientes, ¿no? Pero a este flujo, digamos, básico, se le van agregando condimentos, por decir una manera, ¿no? Se le van agregando cositas y complejidades. La gran ventaja del flujo potencial es que es muy simple, o sea, tirando, o sea, en un ratito lo pueden sacar, pero, bueno, tiene obviamente un montón de limitaciones.
¿Qué podemos agregar? Le podemos agregar circulación, después le podemos agregar efectos de viscosidad, le podemos agregar un montón de cuestiones. Por ejemplo, hay un programa que desarrolló Mark Drella del MIT, que es el programa más conocido para diseño de perfiles aerodinámicos. Se llama Eggfoil, lo diseñó, no sé, hace 30, 40 años y todavía sigue siendo el número 1 y se basa en teoría de perfil delgado, que se basa en flujos, digamos, sumatoria de flujos, que es lo que vimos recién. Obviamente le agrega un montón de condimentos para que te den números más razonables, ¿no? Un montón de teoría de capa límite, un montón de teoría de desprendimiento de capa límite y un montón de cuestiones que acá no existe. Acá no existe la capa límite, no existe la tensión tangencial, no existe un montón de fenómenos que ya los van a ver, pero bueno, sin esto no existe lo otro, digamos. Esto te permite ver todo el campo de fluidos sacando la capa límite, porque la capa límite es donde aparecen los efectos viscosos. Entonces vos, fuera de la capa límite, puedes estudiar con flujo potencial. Y bastante bien. Y tiene un costo computacional cero casi. O sea, no existe el costo computacional cero. Cuando uno va a un CFD o va a otras soluciones mucho más complejas, bueno, o sea, el costo computacional es difícil y es muy difícil a veces predecir, por ejemplo, entradas en pérdida, resistencia aerodinámica, sustentación, momento. Entonces, el costo computacional en este tipo de metodología es muy bajo. Entonces, es una herramienta indispensable para hacer un prediseño. Y se le van agregando, como te decía anteriormente, condimentos y salsas, digamos, para obtener números más cercanos a la realidad y para que esos números sean más reales. Pero, como te digo, si vos buscas en internet el Eggfoil, hay otro programa, por ejemplo, que se llama XFLR5, el Q-Blade, el J-Blade, que yo los uso, por ejemplo, yo soy profesor ayudante en propulsión en quinto, lo usamos el J-Blade, que está basado en el Eggfoil. También se utiliza el XFLR5. Bueno, los pueden buscar y son programas que funcionan con métodos potenciales y con flujo potencial, con condimentos, digamos, con salsa. Pero la base es flujo potencial. Profe, lo que es referido a túnel de viento, ¿usa los mismos principios? No, en el túnel de viento lo que hacemos es agarramos un modelo a escala y lo sometemos a un flujo real, digamos, y tratamos de llegar lo más parecido a la velocidad real y al número de Reynolds real, aunque nunca es posible. ¿Por qué? Porque básicamente un avión vuela a 700 kilómetros por hora y tiene, no sé, digamos el Airbus 380 tiene 80 metros de envergadura y no puedo construir un túnel de viento de 700 kilómetros por hora o de 80 metros de tamaño porque sería inviable. Entonces lo que hago un modelo a escala y me fijo cómo varían ciertos parámetros con el número de Reynolds y trato de buscar una correlación entre las variables. Pero esa, digamos, sería la función de un túnel de viento. En este caso lo que queremos simular, como decía anteriormente, la caja de Helio es una cuestión bien conceptual y digamos, didáctica. Lo que busca es emular las cuestiones de sumar campos potenciales. Sumar una fuente con un sumidero, sumar una corriente libre con un doblete, con un vórtice, después lo van a ver. No quiero le meto estos nombres para que ya le empiecen a sonar un poquito en la cabeza, pero no los tomen, digamos, para la materia. Pero la idea es sumar flujos teóricos básicos. Y esa es la función didáctica, decir, bueno, vieron esto que matemáticamente parece ser, al principio parece una rareza matemática, ¿no? El divergente, el nabla, todas estas cosas locas que ven, que son herramientas. Es como, a veces parece medio como Karate Kid, que le dicen, bueno, pintar la cerca. Y vos decís, ¿para qué me hacen pintar la cerca así? Bueno, esto es así. Al principio vos decís, ¿para qué sirve el operador nabla, el rotor, la divergencia, el gradiente? ¿Y para qué sirve todas estas cosas raras? Y bueno, después te dicen, bueno, pero ¿ves? Acá para la piña, acá para hacer la patada. Bueno, esto es lo mismo. Estas son herramientas que van a empezar a usar y que conjuntamente con otras herramientas y otros aderezos y otras salsas y correcciones empíricas pueden obtener resultados que se condicen con la realidad.
Profe, y con la utilización del humo como una fuente o medio alternativo para estos experimentos. El humo cumple una función similar a estas líneas de trazado o estos trazadores. En realidad, el humo en los túneles de viento se utiliza, digamos, medio marketineramente, ¿no? Porque cuando uno le pone la velocidad realmente, viste que recién hablábamos que yo necesitaría tener una maqueta gigante, necesitaría tener un túnel que vaya rapidísimo y distintas cuestiones. ¿Qué pasa cuando yo le meto velocidad? Empiezo a tener intensidad de turbulencia en el aire, empiezo a tener un montón de cosas así que hacen que ese humo se me difuma, se difunde ese humo. Entonces, tiene sentido, pero hasta ahí nomás. En realidad, lo que importa en el túnel de viento es medir las fuerzas, medir las velocidades, medir las presiones y tener números cuantitativos y no cualitativos. O sea, este fenómeno, este experimento que vimos es totalmente cualitativo. O sea, yo veo cualitativamente cómo es el fluido, pero me es muy difícil medir las fuerzas. O sea, yo tendría que medir las separaciones de las líneas de corriente, esas separaciones, calcular la velocidad, el campo de velocidades, que tendría un error grandísimo. Después de calculado el perfil de velocidades, integrar las presiones. Entonces, ¿qué hago? En un túnel de viento le meto una celda de carga al modelo y mido la fuerza. Listo, ¿qué es lo que a mí me importa? O sea, yo quiero saber a qué velocidad va a despegar el avión, cuál va a ser la máxima sustentación, cuál va a ser distintas características técnicas que yo necesito de mi avión, cuánta fuerza va a haber sobre un alerón para dimensionar el actuador, la bisagra, distintas cuestiones, o no sé, un techo de una estación de servicio. Necesito saber cuál va a ser la fuerza para calcular los anclajes para que no se me salga volando. Entonces, el fin de un túnel de viento es acercarse lo más posible a la realidad y medir fuerzas, distribución de fuerzas, presiones, momentos. No sé, en un casco de un ciclista, a ver cuál es el casco que tiene menor resistencia aerodinámica. En un panel, en un túnel, o sea, una placa, digamos, solar, ver cuánta fuerza le hace el viento para calcular los anclajes. Esas cuestiones que en realidad siempre terminan en fuerzas, presiones o velocidades. La línea de corriente o el humo, digamos, es más circo, por decirlo de una manera, y alguna que otra cosa se puede ver, pero para que se vea bien la línea de corriente hay que bajar la velocidad del túnel al mínimo y ver la línea de corriente un poquito. Si no, se mezcla toda la línea de corriente y normalmente siempre encima hay que meter a una persona adentro para que esté se puede hacer de afuera y todo. Pero básicamente cumple una función parecida a esta de la línea de corriente, pero es para ver un análisis cualitativo. También hay otras herramientas como que ya las van a ver más adelante, pero por ejemplo hay efectos de tomoscopía láser, hay un montón de instrumentos y cuestiones que se pueden hacer para ver análisis cualitativos del fluido, como zona de desprendimiento y cuestiones así. Perfecto, gracias, profe. A ver, otro muchacho, otro que se anime. Si no les motiva esto, muchachos, que es lo más lindo, ¿no?, de la carrera. Ramiro, a mí particularmente me quemaste la cabeza y con agrado. Y te pido de después si me podés escribir el nombre del libro de aerodinámica, el nuevo. Lo escribo acá. Es un prócer. Así te digo, viene San Martín, digamos, ¿no? Sarmiento, San Martín, Belgrano, y viene John D. Anderson. Es un prócer de aerodinámica, ¿no? Yo porque soy un loco de estas cosas, pero muchas gracias. John D. Anderson es un prócer de Fundamental of Aerodynamics. Ese libro es como el libro más básico que tiene John D. Anderson, que es un prócer. Así como Schlichting es un prócer de capa límite, John D. Anderson es un prócer de lo que es aerodinámica. Y es un libro de entrada de gama, digamos, y que se puede leer muy bien. Por ejemplo, hay otro libro de fluido que a veces arrancan como muy arriba. Y este libro es un libro para que lo puedan empezar a hojear ustedes en segundo año, por ejemplo.
arranca de abajo, obviamente, en el capítulo 3 tiran la toalla, más o menos, no sé, digo el 3 por decir una cosa, pero el capítulo 1 lo pueden leer, el 2 capaz que lo pueden leer, y bueno, después más adelante lo van a poder leer todo completo, si tienen ganas. Obviamente siempre estos libros no son como leerse Harry Potter, digamos, ¿no? No es como leerse una novela que uno la lee de entrada del capítulo 1 hasta el final, sino que a veces uno va en ingeniería, por lo menos a mí me pasa que uno va a un libro y lee, no sé, capaz que 3 hojas de un capítulo que necesita leer, o medio capítulo, pero no es que te lees todo el libro de corrido. Pero en particular la parte, por ejemplo, de teoría potencial o de flujo potencial o teoría, digamos, de perfil delgado, todas esas cosas están muy bien explicadas ahí en ese libro. Genial. Bueno, Genial. chicos, ¿tienen más preguntas? Por mi parte, no, profe. Bueno, la verdad, Ramiro, muchas gracias. Fue muy ilustrativo, muy claro. Yo no soy ingeniera, igual me encantó todo. Así que bueno, espero, chicos, que hayan aprovechado, que les haya gustado. ¿Algún comentario sobre el videíto? ¿Les gustó? ¿Ese video se puede compartir como para verlo de vuelta? Sí, después les comparto todo, no se preocupen. Sí, es muy práctico el video. Pero bueno, ahí ven cosas que sí las ven en matemática, también las ven ahí en algo real, ¿sí? Y como les contó Ramiro, tiene implicaciones para su carrera. Por más que sea lo inicial, pero bueno, son herramientas poderosas que ustedes pueden ir usando, y por eso vuelvo a esto de modelar, que ustedes vayan adquiriendo ese tipo de destrezas, ¿no? Ahí lo compartí en el chat para que lo tengan ya ahí. Bueno. Y bueno, nuevamente invitarlos y decirles que estamos en el laboratorio de fluidos y que muchas veces no pasan, y dense una vuelta cuando quieran para ver el túnel. Hemos hecho una reforma importante en el laboratorio, modificando todo el túnel de viento principal. Y cuando quieran pasar, salgamos de esta situación, esperemos que sea lo más pronto posible, dense una vuelta y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo para todos y cuídense. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por todo, profesor. Gracias. Un aplauso le pueden dar, miren. No hace falta, es nuestro trabajo. Sí. Un abrazo grande, en serio. Bueno, gracias, Ramiro. Chau. Chao. Bueno, chicos, hoy vieron algo diferente a lo que ven siempre. Y bueno, la idea es esa, que ustedes, alguna de esas combinaciones de flujo que vieron ahí, a ver si ustedes la pueden modelar. Elijan alguna y nos cuentan. En el TP, bueno, van a tratar primero los flujos simples, sin combinación, capaz que se los muestro de diferentes maneras, no todos a través de una expresión analítica, que ustedes hagan todo lo que venimos haciendo, y después hay unas preguntas sobre lo que vieron, y las últimas 2 enfocadas ya al parcial, al que vayan pensando qué combinación de 2 flujos van a hacer. Profe, digamos, nosotros tendríamos en el parcial que ir programando un estilo de estos de flujos. Esto de flujo ustedes ya me lo van a tener hecho el día del parcial. Lo van a hacer en sus casas. El día del parcial harán otras cosas sobre otros temas. Pero parte de ese parcial es que ustedes hagan un informe modelando, no sé, un informe más una fuente, por decirte algo. ¿Y cómo harías vos con lo que conoces de las herramientas que te dimos, la teoría? ¿Cómo harías para tratar de modelar lo que viste en el video? Que se parezca lo más posible. Justificando todos los pasos, las elecciones, justificando. ¿Se entiende? Sí. Y eso lo traen hecho desde su casa. Por eso tiene que estar
Muy bien. Y si van a usar el libro ahí de Anderson, lo citan como corresponde. Miren, ustedes tienen la cuenta institucional, con esa cuenta institucional tienen acceso al Office 365. En el Word, en la pestañita de referencias, tienen todo ahí, un montón de herramientas para la cita de trabajos. Ya por default están cargadas varias formatos de citación. No sé en ingeniería cuál es la que más acostumbran usar. Por ejemplo, yo la que más uso son las que se llaman reglas APA, que es de una sección de psicología de Estados Unidos. Y hay otros, están también algunas con normas ISO. Bueno, imagínense que ustedes tienen que presentar algo en algún congreso, no sé, en alguna revista, terminan ingeniería y se pueden hacer una maestría, un doctorado, van a tener que presentar en algún momento cosas. Así que es bueno que vayan acostumbrándose también a escribir como bueno, con las reglas estas que las van a tener que cumplir. No todos van a usar las mismas reglas, por ejemplo, para citar, pero sí van a elegir algunas. Si ustedes buscan papers en revistas, bueno, cuando ustedes entran en una revista digital, por ejemplo, ahí van a ver que tienen información para los autores y les van a decir, una de las cosas que tendría que cumplir una buena revista es que esté indicado con qué reglas de citación se van a manejar. Esto es como un mercado que está cada vez más pormenorizado. Y bueno, pero algo ustedes saben, está esto del acceso abierto, hay revistas que son abiertas, así que es bueno aprovecharlas. Pero que sea abierto no quiere decir que no tenga la rigurosidad que corresponde a los artículos. Y si uno quiere enterarse qué hicieron otros sobre lo que está estudiando, bueno, hay que ir ahí, a las revistas, a las fuentes, a las ponencias. Pero los papers siempre van a ser como el número 1, ¿no? Porque cuando uno manda un artículo a una revista, bueno, ese artículo es evaluado por otros profesionales que no se sabe quiénes son, y los evaluadores tampoco conocen a los autores. Y bueno, y recibe una evaluación, capaz que hay que mejorar el artículo, escribirlo mejor, te lo pueden rechazar, pero bueno, esas son, por eso digo, cuando uno busca en un artículo, en un paper, bueno, tiene cierto grado de garantía que no está escribiendo cualquier cosa, ¿no? Que lo que está ahí está validado de cierta manera. Porque a veces capaz que uno le cuenta, bueno, sí, yo hice un experimento y esto me fue re bien, y bueno, ¿y dónde, en qué te basas? ¿En qué evidencia? ¿Con qué teoría? ¿Cuál es tu justificación? Y esas cosas sí deberían estar en un artículo. Bueno, ¿les gustó? Todo muy bueno, pues. Sí. Bueno, Sí, profesor. Diego, no sé si le querés aclarar algo más. Mira, a mí me parece que Ramiro fue extraordinariamente claro con Sí. no solo el experimento que nosotros queríamos, le respondió preguntas y los motivó. O sea, claramente vemos que el flujo potencial es algo ahí. Estaba chateando con Andrés, Sí, así estaba que hace leyendo. algunas preguntas sobre las limitaciones, y a mí es algo que no había pensado, pero sí, es cierto que lo que nosotros observamos es una observación visual. Hay cosas que se suceden en el tema de los fluidos que no es visual. Por lo tanto, esto lo tienen que tomar como algo conceptual. Es decir, que a través de pequeñas... perdón, que tengo duda acá en casa, por eso sí, no importa, Andrés. Por eso hay cuestiones del fluido que no se pueden representar por estas ecuaciones a nivel microscópico, a nivel que no podemos llegar a ver. Y es donde se suceden
todos estos fenómenos por el cual van a haber más materias. Si fuese así todo tan simple, sería muy fácil en ingeniería. Pero no, a nivel microscópico pasan cosas. Ustedes escucharon que Ramiro contó que tal persona hizo un experimento, le daba cuenta si hay cosas que se manifestaban en la realidad que la teoría no la predecían. Bueno, nosotros estamos viendo esa teoría, donde sí predice algunas cosas, como por ejemplo la sustentación, pero no el arrastre. Por lo tanto, si bien lo que comentó, lo que mostró y con la claridad que lo hizo es muy motivante, tengamos en cuenta que esto tiene limitaciones y a ellas están apuntadas los trabajos que tenemos que van a hacer acá en matemática aplicada. O sea, después van a haber más cosas. O sea, si se entusiasman con el reino, con la viscosidad, no, cortémosla. Todavía no, todavía no. Está bien la motivación, porque a mí también me entusiasmó y ver otros libros y otras cosas. Ahora, digamos, para que no se entusiasmen con otras cosas y usen el tiempo en eso que por ahí les puede interesar y está bien que así sea. Acá es un cuatrimestre donde esto es un tema de la materia y concéntrense en eso, porque yo comparto con ustedes el tema del entusiasmo por la aeronáutica, por entender, y fue muy motivadora la clase de Ramiro. Pero acá aténganse a lo que es la teoría acotada al práctico que vamos a hacer. Es mi opinión. Claro. Es mi opinión. Si tienen tiempo libre y le quieren meter máquina a saber más, bueno, bárbaro. Yo sé que en aerodinámica van a usar, nosotros le vamos a dar la fuente, el sumidero, el flujo uniforme, donde hay una constante que las representa. ¿Bien? Es acá que mostró Adriana. En realidad es acá, en aerodinámica, no va a ser una constante, la van a tener que determinar para representar tal cosa. Ahí en la experiencia, Ramiro dijo, o en la experiencia, en el video, vieron que si le aumentaba mucho la potencia del sumidero, todas las líneas de flujo se cambiaban de forma, se juntaban más, ¿bien? Entonces, ahí le está cambiando el valor a la K, la posición es fija, ¿bien? En aerodinámica van a poner varias, como dijo Ramiro, varias fuentes, varios sumideros, vórtices para simular tal cosa, en donde van a conocer la posición, pero no van a desconocer la intensidad para que algo suceda, para que una línea de contorno de flujo tenga tal forma. Eso ya es más avanzado, pero sí van a usar las ecuaciones que a Adriana les explicó en la teoría y las que van a aplicar en el práctico. Bien, para el resto y saberlo correctamente van a tener otras materias y más tiempo. Por supuesto que también más exigencia. Bien, pero ahora quedémonos con el práctico, con lo simple, aprendamos los conceptos de cada una, qué es lo que hace cada una. Me refiero a cada una con los flujos elementales. Bueno, está bien. Sí, lo toman así, como un disparador. Como les dijo Diego, estamos acotados a lo que tenemos en segundo año. Obviamente que ustedes pueden seguir por su cuenta todo lo que quieren, pero por más que esto sean herramientas y sea algo inicial, no tiene por qué estar mal hecho o sin rigurosidad. ¿Sí? Por eso les decía que ustedes tómenlo como una mini investigación. Bueno, mi objetivo es modelar la suma de un uniforme más un sumidero. Bueno, ese es mi objetivo. ¿Qué voy a hacer para lograr esa modelización? Uno describe los pasos, nos muestran si está todo ok, empiezan a trabajar y a tratar de cumplir con esa metodología. Mientras lo están haciendo se fijan si hace falta
ajustar algunas variables o no, algunos parámetros. Si ustedes, o como les está pasando ahora con el TP, ¿no? Que quieren hacer una cosa y no les funciona. Yo sé que ustedes ahora capaz tienen como adicional la dificultad que todavía no tienen tanta práctica con este software. Pero les sirve para graficar, modelar varias cosas de su carrera, vinculadas a su carrera. Realmente creo que es bastante poderoso. Tienen otros software más poderosos y concretos como los de ANSYS, pero esos ya son inalcanzables también económicamente, ¿no? Pero bueno, tengan una base y herramientas para poder después extenderse en todo lo que quieran. La cosa no es que uno se acuerde una función de memoria y sepa cuál es la derivada, y si no me acuerdo una regla de derivación, me morí. No, porque ahora derivan con cualquier cosa, con cualquier software, con cualquier aplicación. Así que, miren, para mí de análisis 1 no habría ya ni que enseñar ni a integrar, ni a derivar, ni límite. Habría que enseñar otras cosas. Pero, bueno, tómenlo desde ese punto de vista. Bueno, espero que les haya gustado, que los puedan aprovechar, y es cierto que Ramiro le pone, se transmite su entusiasmo, ¿no? Por la aerodinámica. Así que sí, creo que si alguno tenía duda, escuchándolo a Ramiro, queda sin ninguna duda. Es la carrera. A ver si un día también después ustedes dan alguna clase como la que da Ramiro. Muy entusiasmados por la aeronáutica. Ah, es cierto, Aguirre había dado una charla el otro día. Yo estuve un ratito en esa charla. Online, ¿no? Como hacemos todo ahora. Todo virtual. Bueno, chicos, mañana les subo todo. Y nos vemos la próxima. Buenísimo, profe. Profesora. El Bueno, trabajo 3 sería para dentro de 2 semanas, ¿no? sí, para que vayan pensando esto, pero no vas a que sea para 12 semanas, no quiere decir que lo tenés que hacer dentro de 10 días, ¿no? Es para que aproveches las 2 semanas. Ah, claro, obvio. Sí, obvio, profe, por favor. Confíen que yo voy a hacer todo. O después me dicen, ay, me cerró el cuestionario. Porque esperan al último momento, ¿no? Sí. Uno también fue alumno, chicos, ¿eh? Bueno, aprovechen el tiempo. Nos vemos. Chao, buen fin de. Hasta luego, profesores. Chao. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao, hasta la próxima.